Mi gente, súper chéverísima, una vez más con ustedes su amigo Laín Domínguez, el que siempre se distingue, presidente de World Pico y director del Bonche Picotero. Y seguimos con historias picoteras, historias verbeneras. Contamos con el apoyo de Edgar McDaniels, asesorías contables y la oficina musical. Y el turbo que está de moda, el Saoco Turbo, el titán de la salsa, música y calidad. Bueno, hablando de picó y de verbena, hoy tenemos un invitado muy especial. Él nos va a contar la historia de un club muy famoso que hubo en la cordialidad, como lo fue Patines de Cuba. Él es Wilman Solano, hermano del Pana Solano, que en paz descanse. Y hoy sabremos la historia, cómo comienza Patines de Cuba, en qué año fue su temporada de lanzamiento y en qué año terminó la verbena. ¿Cómo estás, Wilman? Buenas tardes. Buenas tardes, Laín. Aquí bien, gracias a Dios. Lánzala un poquito. Sí, Laín, aquí, gracias a Dios, bien. Chévere. Bueno, sí. ¿Cómo nace Patines de Cuba? ¿En qué año lo fundan y por qué ese nombre? Sí, iniciamos la verbena en los años 68, pero con un nombre diferente a Patines de Cuba. Lo pusimos el Ruby, porque mi hermano Pana era cuñado del Chino Iglesias, el dueño del Pico del Ruby. Ah, Pico Ruby. Entonces le pusimos el nombre ese, pero a los 2 años siguientes nos salimos para la cordialidad. Okay. Entonces comenzamos a armar la nueva verbena que íbamos a iniciar. Y cuando estábamos armando la verbena, quisimos cambiarle el nombre de Ruby a otro nombre, ya porque estábamos en la cordialidad. Entonces fue cuando estábamos armando la verbena, estábamos en el patio y teníamos olímpica puesta y salió Cruz Social La Maca en el barrio Simón Bolívar, solicitud de chiquillo, el disco Tasca Tasca de los Patines de Cuba. Entonces me sonó, yo le dije a mi hermano, hey pana, vamos a ponerle Patines de Cuba, porque yo, siempre admiraba a Fidel Castro y eso, entonces me llegó al pelo ponerle los Patines de Cuba. Entonces mi hermano dijo, bueno, sí, vamos a ponerle así. Como la orquesta se llamaba Patines de Cuba, entonces yo le puse Patines de Cuba. Ah, qué chévere, Claro. Eso viene de una melodía, de un Claro. disco picotero que se estrenó el Gran Pijuán, Claro. como lo fue Tasca Tasca, Es cantar. de los Papines de Cuba. Y fue tomado como referencia el nombre de la agrupación para el baile, pero le pusieron fue Patines de Cuba. Claro. Qué chévere todos esos acontecimientos, cómo se da una cosa con la otra. Claro, claro. Bueno, cuéntenos, hablando del Chino Iglesias, que en paz descanse también. Sí, claro, él murió. Él tenía un picó que también tuvo su temporada en los 60 y parte de los 70, como fue Ruby, que nombre de una hija que él tenía. Claro, Ruby, que Creo que ella ella murió. murió también. El picó era alusivo al nombre de su hija mayor, creo que era la mayor de sus hijas. Y el picotero era Costa, un hermano de él. Sí, y también lo tocaba el Joye. Claro, el Joye también, el Joye y Sala. Costa. Okay. Bueno, cuéntenos, ya se pasan a la cordialidad con un nuevo nombre. ¿Con qué pico inauguran Patines de Cuba? Nosotros lo hicimos con Piguán. El Gran Pijuán. Claro, porque Chicho éramos bastante conocidos y buenos amigos y todo. Entonces sí, el pana le dijo a Chicho y comenzamos a armar la verbena ya. Salimos a buscar contratos. Ya íbamos al Solista, íbamos al Gran Torre. De Cartagena nada más nos tocaba el Conde porque era el picó que más serio era, y entonces Pacho Manjón con nosotros también íbamos allá y le sacábamos los contratos que como en el año tenía uno que trataba de ir Con tiempo. sí, para no tener problemas. Y también había unas fiestas en el bosque que era el San Martín de los, y ese era un machete, eran 4 días de verbena y teníamos que saberla coger, pero ahí salía Historia de Amor y salíamos nosotros. Entonces teníamos que coger 4 picos buenos para hacerle pelea a Historia. Claro. Y ellos también hacían lo mismo. Pero No, sí no. se llenaban ambas. Y no solamente Historia de Amor, porque Sí. salieron después los durísimos. Los durísimos que estaban al lado. Club Junior. Encantado. O sea, eso era un corredor verbenero, la cordialidad. Claro. Y el poco de caseta que hacían en el San Martín de Loja y todo eso era peso, pero llegaba mucha gente, llegaba demasiada gente a esa verbena. Vi esa fiesta. Era una temporada diferente, donde todo era sano, Sí, se sí. podía disfrutar con la Claro. familia, con los hijos, con los sobrinos, la familia iba a disfrutar de la vieja verbena. Claro, lógico. Cuéntenos Así.
¿Qué duelo importante dieron ustedes que usted se acuerde así? Bueno, Concord coreano, porque tú sabes que el Concord tenía un exclusivo y el coreano tenía otro. Y entonces le puso la casa en ese entonces exclusivo del coreano y vino el chino y se la grabó. Como a los 3 discos se la soltó y ahí se formó el Se despelote. formó, sí, eso Sí, es una anécdota. eso fue un corre que Sí, ese es el Chino Wong, Claro. él tenía, el único picó aquí que tenía un grabador Un ahí. grabador, claro, Él podía grabar los discos del contrincante y repetírselo ahí mismo. ahí mismo, como a los 4 o 3 y me discos. cuenta, mi papá me cuenta que grababa a la perfección. O sea, Sí. parece que el disco estuviera sonando un disco Un ahí. disco original, sí. Que vaina tan chévere, ¿no? Chévere, sí. El chinito Tony Wong Sí. con el Concord, que fue uno de los picos pioneros, Claro. que asomó la tecnología en los años 70 con los transistores, las luces en los baffles y todas estas cosas. No, y teníamos como el recurso, porque cuando se iniciaba la verbena y ya comenzaba a llegar la gente, entonces le metíamos el chuchú y el loco a hacer fonomímica. Fonomímica. Claro, y eso ahí la gente, y comenzaba la gente, y como yo era el taquillero, yo cogía y cuando se me acercaba la gente, Wilma, habemos 10 por tanto. Yo sabía que la verbena tenía que empujarla, yo le hacía un valecito al portero, 10 personas, y los metía, y así cuando veía ya que la verbena estaba ataqueada, enseguida comenzaba la gente a cobrarle lo que era. Claro. Yo Y esa trataba de estrategia. claro, para poder, yo llenaba la verbena. Chévere. Claro, ¿No? gracias a Dios, todo Me fue cuenta bien. que también no solamente hacían verbenas en la cordialidad, sino que hacían en la caseta Villedí, Claro, en el Tamarindo. en ¿no? el Tamarindo, la casita de paja de Malambo, en la caseta Palmarina. Marina. Claro, las Petronitas en Galapa. Nosotros Eran en esa época, se hacían simultáneas. Claro. En el día comenzaba una verbena en la caseta Villedí de Baranoa, Claro. y después en la noche aquí en la cordialidad, en Patines de Cuba, Claro, con el mismo pico. con el mismo picoto. Toda esa gente de allá cogía directico a terminar de gozar en Patines de Cuba con una taquilla nueva. Nueva es cantar. Esos eran tiempos diferentes, son cosas que hoy día no se ven. No se ven. Y nosotros, mi hermano pana me decía, Wilma, son las 4, vete para Baranoa, que ahorita el conde tiene que venir porque ve que la verbena es de nosotros. Y yo me iba para Baranoa y estaba pendiente. Y ya, cuando recoge el pico pila que necesito para Barranquilla ya en Patines. Y todo salía a la perfección. Qué chévere, Claro, Wilman. gracias. Wilman, y Patines de Cuba hacía verbenas en carnavales y durante todo el año. Sí, claro, todo el año y para carnaval también. Ok. Y me imagino que temporadas especiales como Amor y Amistad, el Día de las Sí, Brujas y todas la esas cosas. bruja y todo, nosotros llenábamos eso con brujas, escoba y eso, lo decoramos bacano. ¿Quiénes eso. eran sus decoradores? Nosotros mismos. ¿Ustedes mismos? No, nosotros mismos. Como yo siempre he vendido artesanía, yo vendo que el escobajo, eso, y mi hermano me encargaba, Wilma, tráeme estos sombreros de paja y esto. Y nosotros decorábamos la verbena. Qué chévere. Yo recuerdo, yo alcancé a ver una foto, pero esa foto está perdida, donde se alcanza a ver a Fidel Castro con unos patines Sí. en la puerta de la verbena. Claro, hacia al frente decía Cruz Social Patines de Cuba, esa me la hizo Belimar, Belimar, se la sí. mandamos a hacer, que Fidel Castro con el habano, cachucha y su tabaco y con patines así abiertos de piedra. Qué chévere. Claro, decía Cruz Social Patines de Cuba, sí, unos recuerdos que imagínense, para que se salgan de la idea de uno. Sí, eran Es unos pesado, tiempos fabulosos, claro. y se recuerdan con nostalgia, porque Claro. mucha gente recuerda esos momentos de su juventud. Claro. En una verbena se podía disfrutar, se podía bailar. Salieron muchos enamorados, de las verbenas salieron muchos matrimonios. Sí, claro, cómo no. Y- Inclusive me dijeron que la esposa de Tony Bon la levantó con una verbena. Sí, Claro, me no, hay dijeron. muchas, Claro. sí. Y así es, porque todo era sano, todo era diferente. No, y la música La exquisita. música, sí, la gente era como más. ¿Cuál era el picó preferido de Patines de Cuba? Nosotros teníamos aquí el de Barranquilla, era el Gran Pijuán. El Gran Pijuán. Sí, el Solista también y el Gran Torres. Fueron picó que marcaron las verbenas. El Solista, el Pijuán, el Gran Fidel de Jaime, el Gran Torres, también el Rojo.
La cobra. La cobra, claro. ¿Cuánto costaba un contrato de un picó en ese entonces? Mi hermano era el que hacía la verbena como 500 pesos. Sí, Y cuando nosotros nos iniciamos eso era barato. 500 pesos. ¿Y cuánto costaba la taquilla, la entrada? La entrada valía 150. 150 pesos. Hasta 100 pesos le cogía yo y a veces me decían, habemos 10 y va para eso, a 100 1000 pesos para 1000 adentro. pesos. Qué chévere. Qué cosa, sí. Bacano, bacano. Claro. Bueno, estas son las historias verdaderas contadas por sus propios actores, los personajes que vivieron esa temporada y que fueron las personas que le dieron inicio a todo este movimiento picotero y verbenero en el corredor de la cordialidad, que fabuloso, y no era fácil de tener contrincante historia de amor, los durísimos, Juventud Club Junior, y con tanto picó bueno que había en esa época, porque habían picos pequeños, pero eran buenísimos. Sí, no. De pronto no tuvieron la fama como el solista, el coreano, Sí. pero sí tuvieron su buen momento en esa época. Sí. Lo que pasa era que los clubes de antes tratábamos de contratar, eran los picó que tuvieran fama. Que estuvieran de moda. Claro, estuvieran de moda. Porque picó así a Guaito llegaban y uno no, porque imagínate, un picó así de pronto historia sabía y me metí un piguán y me arreglaba. Claro. Antes decían que están helados. Sí, Se enhieló patines, lo jodió para la historia, se jodió historia, pero era por eso nosotros teníamos que saber coger los picos. Claro, Y por eso se contrataban, eran los picos buenos. El isleño, el cibanicú, claro, el sabor latino. Era un picó, de pronto no era un picó de la categoría de los grandes, pero estaba metido ahí. Sí, se podía hacer con la verbena con ellos. Claro. Y así como el sabor latino, habían otros equipos que eran pequeños, pero que tenían lo suyo, claro. Tenían música y buen sonido y tocaban. Claro. Sonaban y llenaban, que es lo más importante. En esa época el Rubí, cuando nosotros Rubita, era un picó bueno. Picó bueno. Habían otros picó como el Gran Joe, incluso estos personajes que hacían las tarjeticas de invitación. Los beleños. Los beleños. Ellos tenían un picó que se llamó el Gran Vélez. Vélez, yo me acuerdo de él. Y ese picó tocaba en Historia de Amor, tocó en varias oportunidades, en varios clubes. Claro. Los beleños, ellos no hacían a todos los bailes, a todos los bailes le hacían la invitación. Después se puso ahora por acá por Murillo con la 44, algo así. Sí, ellos están ahí todavía. Claro. Sí, porque en esa época, imagínate, todos los dueños de verbena acudíamos ahí, era como olímpica. Los domingos hacían un programa y todo el mundo así sentado y jairopaba el otro, ¿no? Y, ¿para qué? Toda la gente de la radio frecuentaba la cordialidad. Claro. Me acuerdo que Jairo Pava iba a la verbena de nosotros con las hijas de Latinos Club. Ok, también. De Josefina Pardo. Josefina Pardo. Claro, las hijas de ella, como eran todos vales, se presentaban y ahí bacano. Era una familia claro. de clubes en esa época. Sí, porque yo entraba a todas las verbenas de Barranquilla, era a todo, que la Puya Loca, que el Bambú, que la Pantera, que el borinqueño de Milton, que no sé qué sea yo. Milton él está vivo, tengo rato que no lo veo. Bueno, y que iba a la Maca Club, iba a Ande Osma, la feria, todo eso, y entonces era una cosa diferente. Ni ron ni entrada, porque lo mismo sucedía con los dueños de verbena que me visitaban a mí, también lo mismo. Chévere, esa era una atención cordial. Sí, muy chévere, muy chévere. Demasiado diferente a lo que se está viviendo. ¿Cuál fue de pronto la satisfacción o la anécdota que te haya quedado a ti de esa temporada? Me dijo Laín, esto es lo que más recuerdo, o sea, ¿cuál es esa? Bueno, así de pronto el día que mi papá murió, que teníamos nosotros para las fiestas del San Martín, eso fue un 10 de noviembre del 72. Yo llegué al centro y vi a mi papá, fui a la fábrica de hielo a comprar los moldes de hielo para la verbena, y cuando llegué me dijeron que mi papá lo había atropellado un bus en el San Martín. Estaba visitando al marido de una hija mía, y entonces de una hija de mi papá,
perdón. Y entonces como que fue a atravesar y como había tanta gente no vio el bus y se lo llevó. Y en ese instante nosotros teníamos la verbena y ya el picó y todo eso. Y me acuerdo que hablamos con Carlos Pipa. Claro. Carlos, mi papá lo mató un carro y necesito que tú te vengas a administrar la verbena en nosotros. ¿Y para qué? Carlos se portó. Yo, sí, voy para eso. Y se hizo cargo de la verbena. Ese es el recuerdo más grande porque mi papá en vida me dijo, Wilma, si me llego a morir, sigue con la verbena, mijo, no te pongas a... Sí, sí, eso nos dio a mucho, nos dio al pana, a mi hermano Félix y una hermana mía, que eran socios de la verbena conmigo. Y lo demás, no, porque nosotros nunca llegamos a tener problemas en la verbena con nadie. Gracias a Dios. Gracias a Dios se llenaba. Recuerdo yo un día que un 7 para amanecer 8 metimos al coreano y no cabía la gente en Patines de Cuba y tuvo que mi hermano hablar con la dueña de Durísimo Club para tumbarle la pared porque no cabía la gente y la señora dijo que sí, que mi hermano pana tumbó la pared y la gente se metió al patio. Ese día vendimos 130 canastas de cerveza, nosotros vendíamos 100, 120 canastas de cerveza en esa época. Bueno. Wilman, cuéntanos en qué año termina los Patines de Cuba y por qué. Sí, se terminaron los Patines de Cuba en el 84. Año 84. Sí, por cuestiones de que las ventas se bajaron ya, porque como hubo el accidente en los Primos Club, entonces ya la gente comenzó a tener miedo a invadir la cordialidad porque era mucha la gente que se aglomeraban en la puerta de la verbena. Entonces, casualmente por eso terminamos con la verbena de nosotros. Eso Sí, fue sí, el era motivo que por el cual. había tapaban las calles de la multitud de Sí, la gente cordialidad, sí. que- No dejaban pasar los buses y eso. Sí, sí, y ese sí. día que venía el tipo ese como que venía borracho y mucha gente, él perdió el control que se llevó el poco de gente. Si no, no hubiera sucedido eso. Sí, sí, ya. Entonces comenzó la gente a coger miedo. La verdad es que ya dejaron de invadir la carretera y eso. Y comenzaron las verbenas en A ese decaer, sector a a decaer. decaer. Y por eso nosotros nos dimos cuenta y terminamos con la verbena. Sí, que sí. nos dolió mucho, pero ¿cómo se hace? Sí, claro. Claro. Cuando ese accidente sucedió, el alcalde frenó las verbenas una temporada. No había verbena en la ciudad por respeto y consideración a las víctimas y a todo eso que sucedió allí. Y muchos bailes se quedaron, dueños de baile también se enfriaron, Sí, incluso sí. dueños de picó, algunos picós quedaron guardados un tiempo también. Después salieron nuevamente algunos clubes y continuaron, otros se acabaron, así como los Patines de Cuba, lo mismo Historia de Amor también se acabó. También se acabó. Después salió Candela Viva. La Candela vive en el 5 y 6, Y que después- ahí y se después- asoció Historia de Amor, Sí, es cuando sale Rancho Grande. es cantar, así es. Y todo eso terminó con la verbena, porque la verdad O sea, es en que total fueron ¿cuántos años que duraron ustedes? duramos 25 años haciendo 25 años haciendo verbena. Claro, Tremendo, tremendo, claro. tremendo, Y tremendo. sí nos costó trabajo deshacernos de la verbena, porque imagínate, acostumbrado uno a los domingos a estar con su verbena y eso, y terminarla. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Historias picoteras y verbeneras con el Bonche Picotero. Club Social Patines de Cuba en la Cordialidad, años 70. Gracias.